Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo del lugar en el que usted se encuentre. Soy su amiga Nelia Costa, de su canal de YouTube, Salud a la Carta. Y en el día de hoy estoy aquí porque quiero compartir con todos vosotros, si así Dios nos lo permite, algo que me han solicitado muchísimas personas. Por eso este vídeo se titula Masa Madre, la levadura natural de nuestras bisabuelas. Pues sí, quiero mostrarles de una manera sencilla, rápida, fácil y sobre todo económica cómo hacer una levadura natural. Nosotros debemos sacar de nuestras vidas todo aquello que vaya en contra de nuestra salud. Y la mala noticia es que las levaduras químicas que venden por todas partes se usan muchísimo para hacer panes, tortas y todo tipo de productos de repostería y de panadería. Sin embargo, la levadura química no es buena para nuestra salud. Trae muchísimos problemas para el funcionamiento de nuestro cuerpo. Por lo tanto, si tenemos una alternativa natural, lo sensato, lo inteligente es que empecemos a echar mano de ella. Fíjense que el tema de hoy se titula Masa Madre, la levadura natural de nuestras bisabuelas. Y lo cierto es que nuestros antepasados utilizaban este tipo de levadura natural para hacer sus panes, para hacer sus tortas, para hacer sus pasteles. No tenemos que olvidar que esas generaciones eran sumamente sanas, eran muy longevas y entre otras cosas eran sanas y longevas debido a que su estilo de vida, incluyendo la alimentación, estaba muy desprovista de los químicos que a día de hoy han invadido nuestro planeta. Masa madre, ¿saben? La masa madre es una levadura natural, es un fermento súper fácil de hacer. Cualquiera con un mínimo de interés puede no solo elaborarlo, sino también conservarlo de la mejor manera. Y la buena noticia es que los ingredientes que se requieren para su elaboración son solo dos, y aquí los tenemos: agua y harina. Harina, eso sí, integral. Harina de cualquier cereal que usted desee, pero que sea integral, porque en la cáscara de los cereales de los cuales se hacen la harina viven una serie de bacterias y de levaduras que son buenas, que son amigas y que ayudan en este proceso de fermentación natural, que también es beneficioso para nuestro cuerpo y que permite hacer, por ejemplo, el pan de la mejor manera. Agua, eso sí, un agua que sea de calidad, no un agua que tenga cloro. Yo no utilizo para cocinar el agua del grifo porque no es un agua de calidad en ese sentido. En la mayor parte de los hogares el agua del grifo no es un agua de calidad. Me refiero a que no es apta del todo para el consumo humano porque trae cloro, trae residuos de otros productos químicos que realmente no nos convienen. Por lo tanto, lo ideal para elaborar esta masa madre, esta super levadura natural que utilizaban nuestras bisabuelas, es usar agua de máxima calidad. Y también vamos a usar harina. Harina, ya les digo, integral. Y con respecto a las harinas, miren ustedes, aquí les puse una variedad de harina que en estos momentos tenía en casa. Me puse a rebuscar por los armarios y esto fue lo que encontré. Esta masa madre que yo les voy a presentar está hecha con harina integral de centeno. Aquí la tenemos. Yo todas mis harinas las compro en tiendas de productos naturales y yo sé que es una harina de calidad porque aquí hay un sellito del gobierno que garantiza que es orgánica. O sea, este cereal, en este caso el centeno, no ha sido modificado genéticamente ni tampoco ha sido cultivado el cereal, me refiero a esta planta, utilizando ningún tipo de abonos químicos, de fertilizantes químicos. No, señor, ha crecido y ha sido tratado como lo que es, como un cereal absolutamente natural. Para elaborar la masa madre, yo les confieso que he utilizado en más de una ocasión otros tipos de harina, incluyendo la harina de trigo integral. Y les confieso que no me salió igual. Yo noto que de todas las harinas que les voy a presentar en estos momentos para hacer la masa madre, esta es la mejor, harina de centeno. Pero ustedes pueden utilizar la harina que tengan a mano. Si tienen, por ejemplo, harina de trigo, que en este caso yo también la compro en tiendas de productos naturales, y aquí tenemos el sellito del gobierno que garantiza que este trigo es natural, que es orgánico, que no es transgénico. Si ustedes utilizan esta, pues muy bien.
Solo tienen que asegurarse de que sea integral, no refinada. Recordemos que en la corteza de los cereales viven levaduras y bacterias que son las que van a intervenir en este proceso de fermentación. En gran medida, la calidad de la masa madre depende de dos factores: de la calidad de la harina, en primer lugar, mejor dicho, de tres factores: de la calidad del agua y también de la temperatura. Ya sabemos que esta receta que les voy a presentar yo la hice con harina orgánica integral de centeno, pero pueden utilizar la harina integral de trigo o pueden utilizar esta, que es harina integral de avena. Al fin y al cabo también es un cereal y con él podemos elaborar, por ejemplo, riquísimos panes. O pueden utilizar otra variedad de harina que suelo siempre tener en casa, que es la espelta. Es una harina absolutamente buena, no solo a nivel de sabor, sino en cuanto a los nutrientes que le aportan a nuestro sistema. La que sí no les recomiendo es la harina de trigo blanca, refinada. Y fíjense que en cuanto a la harina de trigo refinada, digamos que hay dos categorías y una es peor que la otra. Está la harina de trigo que no ha sido blanqueada. Fíjense que en este caso aquí está en inglés, pero se puede leer que esta harina de trigo está refinada, pero que no ha sido blanqueada. ¿Saben ustedes por qué la industria ahora habla y matiza en algunos estuches que esa harina no ha sido blanqueada? Porque la gente está despertando, hay un despertar social y la gente sabe que en este proceso de blanqueado se utilizan productos químicos que para nada nos convienen. Por lo tanto, esta que yo compré decía bien claro que no estaba blanqueada, pero no nos conviene la harina refinada, ni blanqueada ni sin blanquear. Harina refinada o blanca, el pan blanco, también por ejemplo la pasta blanca, todo eso no es más que engrudo, no tiene alimento prácticamente, no nos conviene. Por lo tanto, mis queridos amigos y amigas que me escuchan y que están viendo y siguiendo este vídeo, para hacer nuestra levadura natural, la que utilizaban nuestras bisabuelas, para hacer nuestra masa madre, lo ideal siempre, siempre, siempre es utilizar harina integral, y si es de centeno, muchísimo mejor. Este cereal apenas ha sido tocado por el hombre y por eso nos ofrece propiedades de altísima calidad. Pero después de haber hecho esta presentación, vamos allá, vamos a preparar nuestra receta de masa madre. Cualquiera lo puede hacer, no piensen que es difícil, porque para nada lo es. Y vamos a empezar nuestro proceso diciendo lo siguiente: se requiere, además de la harina, un frasco donde yo voy a preparar esa levadura, esa masa madre. Y lo ideal es que el frasco, como este que ven ustedes aquí, sea más alto que ancho. Yo voy a utilizar este porque es solo para mostrarles el procedimiento y no voy a utilizar demasiada harina ni demasiada agua, pero lo ideal es que sea así, porque créanme que ese frasco, si lo hacen correctamente, se les va a llenar. Por lo tanto, es mejor que sea más alto que ancho. Lo único que tenemos que hacer es mezclar a partes iguales harina y agua. La harina que elegimos y el agua que elegimos. Hay quien, para hacer este proceso, utiliza, a fin de acelerar el proceso de fermentación, utiliza, por ejemplo, azúcar. Hay quien utiliza miel, aquí hay quien utiliza también pasas, uvas pasas, porque esos azúcares hacen que las levaduras y las bacterias trabajen más rápido. Pero yo he aprendido algo, es lo que la práctica, en mi práctica en cuanto a la elaboración de la masa madre me ha enseñado. Cuando yo utilizo una harina integral de máxima calidad, como es el caso de esta harina integral de centeno, que es la que tenemos aquí, no es necesario añadirle ningún tipo de azúcar. No es necesario, es tanto el alimento que está acumulado en la corteza de este cereal que ha sido molido, que las levaduras y las bacterias van a tener suficiente alimento como para poder desenvolverse de la mejor manera y leudar lo que necesitamos leudar. Vamos a utilizar este frasco, un frasco de cristal que esté bien lavadito, que no tenga ningún tipo de contaminación.
Y a partes iguales, esto es algo que tenemos que tener muy en cuenta, y a temperatura ambiente vamos a mezclar la misma cantidad de harina con la misma cantidad de agua. Esos son los ingredientes y siempre es lo mismo, la misma cantidad de harina con la misma cantidad de agua. En este caso yo he utilizado media taza de harina. Usted puede utilizar una taza, 2 tazas, la cantidad que usted desee. Eso sí, también tiene que utilizar la misma cantidad de agua. Vamos a echar en nuestro recipiente la harina, esta media taza de harina que hemos elegido, y vamos a echar o vamos a añadir el agua a temperatura ambiente, y la vamos a mezclar suavemente de manera tal que todo quede integrado hasta que se obtenga la textura como de una papilla suave. Es así como debe quedar. La mezclamos dándole vuelta para uno y otro lugar hasta que todo esté integrado. Después de haber terminado este proceso, mientras mezclo les voy a ir adelantando esta información, lo único que tengo que hacer es poner esta mezcla a una temperatura ideal. Debemos guardar el frasco en un lugar tibio y poco húmedo, que tenga entre unos 20 y 22 grados centígrados, o lo que es lo mismo, entre 68 y 71 grados Fahrenheit. Un lugar templado y un lugar que no tenga mucha humedad. No hay que romperse la cabeza para pensar en qué parte de mi casa yo tendré un lugar así. ¿Saben ustedes dónde yo lo guardo? En los armarios de la cocina, en estos armarios que vemos aquí atrás. Ahí lo guardo, en un lugar o en un armario que yo no vaya a tocar, porque las levaduras y estas bacterias, para poder trabajar, para poder fermentar correctamente, necesitan reposar, necesitan estar tranquilitas, no que yo esté abriendo y cerrando o mirando cada 2 minutos a ver cómo está la levadura. No, señor, se debe dejar reposar cada vez que yo haga el proceso que les voy a comentar, 24 horas, y no tocarlo, para que el proceso pueda tener éxito, para que pueda llegar a un buen lugar. Aquí ya está bien mezcladita nuestra harina integral orgánica de centeno con el agua. Ahora les voy a mostrar para que ustedes vean la consistencia de papilla que ha quedado. Ahora se las muestro. Esta es la consistencia que se debe lograr, como si fuese una papilla suave. Y una vez mezclada la harina, lo que tengo que hacer es tapar el frasco, pero no con esta tapa que trae de fábrica, no, señor. Esta masa necesita respirar, necesita tener, digamos, agujeritos a través de los cuales entren las levaduras y otras bacterias que también están en la atmósfera, y necesitan poder expulsar el dióxido de carbono que se va a liberar como consecuencia de este proceso natural de fermentación. Por lo tanto, esta tapa yo no la voy a poner completamente hasta el último día del proceso de elaboración. ¿Cómo puedo tapar yo correctamente mi masa madre a fin de que ella pueda respirar? Pues es muy sencillo. Aquí tenemos 3 opciones. O bien puedo usar gasas. Estas son las típicas gasas que venden en las farmacias. Estas gasas todos sabemos que pueden perfectamente, o sea, a través de ellas las levaduras pueden respirar, porque uno puede ver incluso los agujeritos que tiene cuando lo mira a trasluz. Pues yo la puedo poner así y sellarla con un elástico, con una liga, así debo ponerla. Y le pongo esta tapa pero superpuesta. Ahí va a respirar perfectamente, va a respirar sin ningún problema. Yo puedo utilizar esa gasa, o bien puedo utilizar una telita, que es la que yo suelo usar más, una telita pero a través de la cual se pueda transpirar. O si usted no tiene gasa o no tiene tela, puede utilizar una servilleta, o mejor aún, una porción o una pieza de papel toalla, de papel de cocina, del típico papel de cocina. Pero eso sí, cuando pongamos el papel de cocina tapando toda la boca del frasco, habrá que, con un palito, abrirle 3 o 4 agujeritos para que la masa pueda respirar. Una vez conseguido este paso, lo que vamos a hacer es ponerla
en el armario. Ya les decía, en cualquier armario de la cocina, en cualquier armario incluso del baño, que esté, estos que están en la parte baja del baño y que no solemos utilizar, en un lugar eso sí limpio, pero que sea poco húmedo y templadito. Y lo vamos a dejar ahí reposar por 24 horas. Esto es el día 0. Así es como empieza la preparación de la masa. Fíjense, ya han pasado 24 horas y quiero mostrarles cómo ha quedado nuestra masa madre después de 24 horas. Para mi sorpresa, miren ustedes la cantidad de agujeritos que se puede ver en esta fotografía. ¿Saben ustedes por qué tiene esos agujeros? Porque ya en tan solo 24 horas, teniendo en cuenta que esta preparación tenía una harina de máxima calidad, un agua de máxima calidad y también una temperatura ideal, empezó su proceso de manera espontánea y con mucha fuerza. Esos agujeritos nos muestran que hay vida ya dentro de ese frasco, que esas levaduras y esas bacterias realmente han empezado a trabajar. Día 1, esto es lo que podemos ver 24 horas después de haber preparado nuestra masa madre. Observen ustedes ahora en el día 2 lo que ha pasado. Fíjense que ahora hay mayor cantidad de masa madre. Cada día del proceso de elaboración de masa madre se procede de la misma manera. Se añade un cuarto o media taza de harina de centeno. Con la misma harina que empecé tengo que terminar el proceso, y se añade media taza, un cuarto o una taza, lo que usted haya decidido, de agua pura, de agua de calidad. Cada 24 horas, eso se llama alimentar la masa madre. Eso es lo que hay que hacer, darle su comida para que ella vaya cogiendo fuerza. Por supuesto, cada vez que yo alimento la masa madre, pues va a ir creciendo en volumen. Por eso les decía que es mejor un frasco que sea más alto que ancho. Miren ustedes el resultado de haber alimentado esta masa madre después de las primeras 24 horas, ¿cuál ha sido? Miren ustedes cómo la masa se ha puesto ya en nuestro segundo día. Lo mismo pasa con el tercer día. Cuando han pasado 24 horas, yo saco de ese armario la masa madre y la vuelvo a alimentar. Al tercer día de haber alimentado nuestra masa madre, ya tiene que haber empezado a olerse un ambiente, un aroma de fermento, un aroma no de fetidez, pero sí de fermentación, de una fermentación sana. Cambia la textura, se va llenando de burbujas, como ustedes pueden ver en esta fotografía. Lo mismo pasa con el día 4. Cada día, recordemos, hay que hacer lo mismo, cada 24 horas, sacarla del armario, entonces añadirle la cantidad estipulada, en este caso media taza de harina integral de centeno y media taza de agua pura. Se revuelve y se vuelve a dejar descansar. Había olvidado decirle esto, por supuesto, cada vez que yo añado o que yo alimento esa masa madre con agua pura y harina, he de revolverlo bien, he de integrarlo todo antes de volverla a tapar y ponerla a descansar. Cuando ha llegado el cuarto día de este proceso, hay muchas personas que piensan que ya la masa madre está lista para ser utilizada, para utilizarla como un fermento natural para elaborar panes, pasteles, bizcochos, lo que se desee. Por mi experiencia, yo prefiero y recomiendo siempre esperar 7 días. ¿Por qué? Porque al cabo de esos 7 días, realmente esa levadura o masa madre va a tener la fuerza que necesitamos en ella para que el pan leude, para que el pan quede esponjoso, para que sea un pan de muchísima calidad. Esto lo vamos a hacer durante 7 días. O sea, tenemos el día 0, que es el día en que parto de 0 mezclando la masa madre, y después voy a estar 7 días alimentando esa masa madre hasta conseguir el resultado final. Aquí les muestro la foto del día 5 para que puedan ustedes notar la evolución de la masa madre, y aquí tenemos la foto del día 6. Y es muy importante señalar lo siguiente: unos días la masa sube y otros días la masa baja. Esa actividad de fermentación hace que cambie todo. No pasa nada. Eso es algo absolutamente normal hasta llegar al resultado final.
Aquí tenemos el resultado final de nuestra masa madre después de 7 días de haberle estado alimentando cada día, cada 24 horas, con media taza de harina integral orgánica de centeno y media taza de agua, y haberla revuelto bien, haberla integrado y haberla puesto en un lugar, en un armario que tuviese una temperatura ideal, una temperatura templada y además en el que no hubiese mucha humedad. Cuando estas condiciones, insisto en esto, se cumplen, la fermentación es perfecta y se obtiene una masa madre de muchísima calidad. Aquí se las muestro más de cerca para que puedan ver el resultado final. Miren esos agujeritos hablan de la actividad microbiana que hay dentro de este frasco, que ha permitido que se pueda fermentar correctamente esta masa madre y que esté lista para poderla usar. Cuando el proceso ya está terminado, cuando ya han pasado nuestros 7 días de fermentación natural, en vez de dejar esta masa madre tapada o con una gasa o con una tela o con un papel de toalla, sencillamente lo que hago es cerrar completamente el frasco porque ya está lista para utilizarse. Eso sí, les quiero comentar lo siguiente: ya les he hablado del proceso de elaboración y ahora necesitamos hablar del proceso de conservación. Si ustedes van a hacer pan o tortas o bizcochos cada día de su vida, cosa que es bastante improbable, pues no deben guardar esta masa madre en la nevera. Deben dejarla a temperatura ambiente. Cada día retirar la cantidad de masa madre que ustedes van a utilizar y volver a alimentarla a fin de que el ciclo se pueda mantener. Si ustedes, al igual que yo, no van a hacer pan todos los días, yo hago quizás 1 o 2 veces a la semana, lo que tienen que hacer es, pasado esos 7 días, ya cuando la masa madre está lista, cuando está en este punto, ustedes la guardan en la nevera, tal cual la están viendo aquí, el frasco tapadito, y lo dejan ahí descansar en un lugar donde no lo tengan que estar tocando constantemente. Cuando ustedes van a hacer pan, 24 horas antes mínimo deben sacar esta masa madre de la nevera y volverla a alimentar con la misma receta de siempre: media taza de agua natural y media taza de harina de centeno orgánica o de la harina que ustedes hayan escogido. Recordemos que si empezamos la masa madre con una harina, tenemos que terminar siempre y utilizar siempre esa harina a fin de que no se nos estropee. Cuando ustedes van a hacer pan 1 vez a la semana, 2 veces a la semana, sencillamente sacan este frasco de la nevera, lo vuelven a alimentar 24 horas antes y esperan que de nuevo ese burbujeo tenga lugar, porque me va a mostrar que esas levaduras, que esas bacterias se han reactivado, han revivido y que están dispuestas ya a trabajar en mi pan, trabajar en el pan al que yo voy a añadir, en la masa de pan a la que yo voy a añadir esta levadura a fin de que pueda leudar y crecer. Ese es el proceso. Les decía que hasta un niño lo puede hacer, muy sencillo. Y no solo sencillo, muy necesario en estos tiempos en los que estamos viviendo, porque mientras menos químicos utilicemos, mejor. Siempre digo que debemos regresar al tiempo de nuestras abuelas, de nuestras bisabuelas, de nuestras tatarabuelas, porque no por gusto eran gente tan sanas, tan longevas. Eran gente que apenas se enfermaban, y eso acontecía, entre otras cosas, porque los químicos estaban fuera de sus platos. No utilizaban las levaduras químicas que sí, que ayudan a leudar con mucha rapidez las masas a día de hoy, pero que son absolutamente perjudiciales. Pues bien, mis queridos amigos y amigas que me escuchan, hasta aquí la presentación de esta receta que tantos de ustedes me habían solicitado, que es, les recuerdo, la receta de masa madre que utilizaban nuestras abuelas, que es una levadura o un fermento natural.
Yo espero y deseo que muy pronto usted se anime a empezar a hacer su levadura natural para que pueda prescindir de todos esos químicos que tanto nos perjudican, y que también espero y deseo que estén muy pendientes, porque a partir de ahora, cuando Dios me lo permita, voy a estar compartiendo con ustedes recetas naturales de deliciosos pasteles, de tortas, de bizcochos y de panes hechos con esta maravilla que es la masa madre, una levadura absolutamente natural. Nos vemos pronto, si Dios lo permite, y hasta que ese momento llegue, espero y deseo que el Señor tenga bien derramar sobre su vida y también sobre la mía raudales de bendiciones del cielo. Hasta